Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. En aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. La historia nos cuenta que había un rey y que el rey tenía un siervo a quien quería muchísimo. Y un buen día estaba el rey en una de sus audiencias y de repente llega corriendo el siervo, todo asustado. El rey le dice: ¿pero qué te pasa? Majestad, en el jardín se me apareció la muerte. Y entonces el rey fue al jardín a buscar a ver si encontraba la muerte, y el rey se encontró con la muerte. ¿Por qué andas asustando a mis siervos? Y entonces la muerte le respondió: me he sorprendido que dentro de 2 horas tengo una cita con él en la ciudad vecina. Todos tenemos nuestra hora exacta. Yo no se la voy a adelantar a nadie. Cada uno tenemos nuestro momento. Pero lo más importante que nos revela este evangelio es que sin Cristo la vida es muerte. Y algunos de nosotros podemos ya vivir como muertos. Y vivir como muertos ambulantes. Y en este mundo hay muchos muertos ambulantes por las calles. Y no solo son muertos porque no tienen la verdadera vida, sino además manifiestan serlo con las caras que uno ve. Yo me encuentro todos los días personas a quienes tengo que decirles: sonríe, la vida no es tan amarga. A veces nosotros podemos parecer muertos en vida cuando Cristo no está con nosotros. Pero dicho también de otra manera, también podemos vivir tristes cuando nuestra vida no lleva amor. Y a todo uno le puede encontrar sentido, aunque haya dolor, cuando hay amor. Yo estaba diciéndoles ayer que todos, cuando tienen un gran amor por su mujer, no importa cómo sea su mujer, le dicen cosas preciosas. Y es que cuando hay amor o Cristo está en nuestra vida, la vida entonces se empieza a tener sentido. Sin embargo, en el caso que nos cuenta el Evangelio, dice que un personaje importante. Sin embargo, el Evangelio paralelo de Marcos dice que era Jairo, el jefe de la sinagoga. El Evangelio de Marcos dice que la niña no estaba muerta, que estaba muy enferma y a punto de morir, y que el jefe fue a pedir: ven que mi hija está muy enferma. Y cuando ya iban de camino hacia la casa, llegaron los criados del jefe y se adelantaron y le dijeron así como a solas: ya murió, no molestes al Señor. Y el Evangelio de Marcos dice que Jesús como que se hizo el que no oyó, pero oyó, y le dijo así también a solas a Jairo: no te preocupes, tu hija vivirá. En este Evangelio dice: mi hija ha muerto, ven a ponerle la mano. No sé qué hubiera oído este Jairo de Jesús, pero seguramente había oído que Jesús imponía mucho las manos. Impone las manos a este leproso, impone las manos a este ciego, impone las manos a este mudo y quedan curados. Entonces él dice: ven a ponerle las manos encima para que mi hija quede curada. La fe de este hombre era tal que vino y se arrodilló. No solo se arrodilló, sino además le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. La muerte sin Cristo es clara. Por eso qué importante es que nosotros descubramos que Cristo siempre es la vida en nosotros, y cuando Cristo está en nuestra vida, la vida se vive de una manera tal, ni siquiera dolores hay,
Pero el Evangelio continúa diciéndonos que mientras iba de camino, una mujer que sufría ya 12 años flujo de sangre, no fue a pedirle, simplemente ella se decía, si le toco el manto, seguramente me curaré. Es el mismo comportamiento de Jairo. ¿La fe de esta mujer era fe o era brujería? ¿La fe de Jairo era fe o era brujería? Con solo que le imponga las manos, con solo que le toque el manto. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, pues a ver si tocándole ahí el vestido a San Judita se me hace lo que yo quiero? A ver si tocándole a Santa Lucía, ¿no?, se me vuelve la vista. Y vamos de esa manera queriendo que el milagro se cumpla de acuerdo a un rito. Y Jesús viene a decirnos, los ritos no sirven para nada. Pero a veces nosotros tenemos tanta fe en el rito que creemos que con solo cumplir con el rito se hace ya el milagrito. Yo a veces me sorprendo de cómo las personas hacen tantos sacrificios para hacer un rito que luego no son capaces de hacer un sacrificio para vivir el rito del sacrificio eucarístico. Hay quien viene a misa, pero solo pasa por la misa, porque viene y deja su ramo de flores, viene y le da sobada al santo de su devoción, y mientras la misa sigue ahí realizándose, él entra y sale como si no hubiera misa. Para él, tocar el santo es más importante que tocar al santo con mayúscula. No digo que sea malo tocar el santo de mi devoción, pero cuánto Jesús aquí, tanto a la mujer como a Jairo, les habla, les da la lección. Y dice el Evangelio aquí que simplemente la mujer tocó el manto y quedó curada, pero en el Evangelio de Marcos dice otra cosa. El Evangelio de Marcos dice que Jesús iba entre la gente caminando para la casa de Jairo, y mientras iba, una mujer le tocó, y de repente cuando le tocó, Jesús inmediatamente dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro, el de siempre, le dijo, maestro, ¿quién te tocó? Si todos te estamos empujando. Pero el maestro volvió a preguntar, ¿quién me tocó? Porque Jesús había notado que salió de sí mismo una fuerza. Y lo dijo otra vez, ¿quién me tocó? Y aquella mujer de manera humildita y sencilla dijo, yo fui. Y entonces Jesús le da la respuesta que debemos asimilar todos, tu fe te ha curado. No es la sobadita del santo que cura, sino la fe que uno tiene. Por eso es importante en quién tenemos fe, en un rito o en una persona que es la que cura. Si yo tengo fe en la persona que cura, no necesito estrictamente de la sobada, pero puede ser que en la sobada que le dé al santo esté expresada mi fe. Pero si solo es un rito que cumplo, y muchas veces puede ser que sea un rito, pues ya hemos descubierto que los ritos no hacen milagros, sino la fe. Para terminar diciendo, después de que Jesús llega a la casa y todos ahí están lloriqueando porque ha muerto, dice Jesús, no está muerta, y se ríen de él. Esta niña no está muerta, y se ríen de él. Claro, será lógico que se rieran. Estaba muerta. Pero con Cristo la muerte es vida. La muerte no es muerte. Por eso hay muertos, o hay algunos que están a punto de morir, que nunca lloran. Todo el mundo se pone triste por ver al papá, al abuelo que está muriendo, y él es el único que contenta todo. Y todavía recuerdo a uno que fui a atender, estaba en su casa, cuando fui a atenderlo, simplemente al entrar a la casa, casi me dan ganas de vomitar. Pocas veces al atender a un enfermo tengo reacciones, procuro controlarme, pero en esta vez me costó muchísimo controlarme, porque era desde abrir la puerta un olor hediondo en aquella casa. Cuando entré en la habitación, aquel olor era más penetrante. Y cuando fui a atender al enfermo, aquel enfermo era la mitad sonrisa y la otra mitad podredumbre. El rostro estaba carcomido a la mitad por el cáncer, podrido, no se le veía rostro en la mitad del rostro. Y en algún instante vi salir algún gusano del hueco derecho de la nariz. Y aquel señor sonriendo y diciéndome a mí que les dijera a sus hijos que él estaba muy bien, que no tenían por qué estar llorando. Dígales, padre, yo estoy muy feliz. Y yo le dije, pues con razón está usted tan feliz, con tanto santo que tiene aquí, y a la Virgen de San Juan aquí que le protege.
y continuó diciéndome, dígales que yo estoy muy bien. Ni se quejaba de nada. Debería tener unos dolores tremendos, pero no se quejaba de nada. Tenía la vida, a Cristo, a su Virgen. Y aquello que parecía muerte, no era muerte, era vida. Hasta el punto que al día siguiente murió y me llamó también la hija. ¿Quiere venir, padre, otra vez antes de que venga la funeraria a llevarse el cuerpo? Ya van a estar todos mis hermanos y toda mi familia. Y ahí volví a decirles a todos, él me ha dicho, para los que no estuvieron aquí, que les dijera que él estaba muy feliz, que no tienen por qué estar llorando. Y de repente uno de los hijos, que era el que más lloraba en el día anterior, dijo, mi padre murió como gallo de pelea, luchando hasta el último momento. Cuando hay vida, y Cristo es la vida, entonces la muerte a nadie nos debe dar miedo. Es más, algunos hasta debemos estar deseando ya, pues si Dios quiere ya que me lleve. ¿No dicen muchas veces ustedes después de una confesión, pues ahora sí que me lleve el Señor? ¿O no dicen muchas veces, que me agarre confesado a la muerte? ¿Qué están diciendo con esa expresión? Que quieren que cuando hay vida en ustedes, les agarre la muerte. Porque cuando hay muerte en ustedes, mejor que la muerte ni se presente. Y en el corazón puede haber muerte, porque el corazón puede palpitar, pero el alma puede estar muerta. Y el corazón puede estar pachucho, ya medio viejujo y casi ya ni funciona, pero el alma puede estar llena de vida. Y entonces si eso es que en nuestra vida siempre hay vida, porque Cristo es la vida. Y vale la pena que Cristo la vida sea siempre.